que es de, no me equivoco, el autor es Menéndez, ¿no? Sí, Menéndez, Eduardo Menéndez. Al Eduardo. Menéndez. Como siempre, la lectura de cualquier material es saber el contexto histórico, en qué momento se hizo, quién es la persona y después, obviamente, tratar de interpretar qué ideas, qué intereses defiende, como para tratar de entender el contenido, que justo este texto es un poco difícil, denso. Bueno, el encuentro de hoy tiene algunas partecitas, serían más o menos tres si se quiere dividir esta presentación. Un abordaje un poco explicativo y charlado. Va a ser un encuentro conversado, digamos, de intercambio. Así que quienes quieran ir abriendo el micrófono y meter bocado, están invitados a hacerlo. Eh, bueno, las compañeras Rosario y Julia nos van a deleitar eh, con caracterizando los elementos del modelo médico hegemónico y después vamos a tratar de ver algunos ejemplos. El ejemplo más puntual va a ser el que nos trae Eva en un relato. Eh, Así que, bueno, y después tratar de hacer un cierre en relación a experiencias que conozcan o que imaginen o personales si quieren contar en relación al modelo médico hegemónico. No quiero adelantarme mucho, pero bueno, hay tres palabras, ¿no? Modelo médico hegemónico que, que vamos a tener que tratar de entender y que hoy es el encuentro, siempre decimos todos los años, que este es el más importante porque eh, estamos metidos todos y todas en una batalla eh, en donde a veces jugamos a favor del modelo médico hegemónico y, y otras veces, en la medida en que podemos y tenemos conocimiento de ello, lo enfrentamos. Así que bueno, por ahí hay mucho misterio, mucho enigma, pero bueno, ahora le doy la palabra a las compañeras Rosario de la Mata y Julia Nieto, que aquí nos acompañan, así nos deleitan y bueno, vamos igual a estar conversando entre todos y todas. Sí, por ahí, primero, si alguno se anima a comentar, si pudieron leer el texto, qué les pareció, digamos, si se entiende o si tiene un alto grado de dificultad. A vos escribiste. ¿Alguien leyó? Alguien está intentando unirse. A ver, un segundo. Ahí está. También puede ser algo del modelo médico hegemónico que no necesariamente sea del texto, pero que hayamos escuchado en algún momento. ¿Qué significa esto? Claro, por ahí es una palabra totalmente nueva. Va, tres palabras. Em, o por ahí ya lo conocen. Tan timidez. Cri, cri. Cri- Si pongo compartir una ventana, ¿me aparece algo chiquito? ¿Alguno sabe? A ver. ¿Cómo? No, no, quería poner la chica PowerPoint. Para. Buenísimo. Ah, bueno, ves acá. En el curso Bien. impreso habían visto el modelo médico hegemónico.
Y en la Hola, materia, en prácticas, ¿lo deben estar dando? Sí. Hola, Rosana. Roxana, hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Bueno, me voy a animar así, rompemos el hielo. Dale. Sí, en el curso de ingreso vimos modelo médico hegemónico y digo algunas particularidades que tiene como para entrar en tema, eh, que es biologicista, individualista, ahistórico, mercantilista, se ocupa eh, el médico como si fuera el supremo, como si lo científico fuera lo más importante de todo, dejando de lado ciertas particularidades de la persona, de la empatía, de la sensibilidad, de lo que siente el paciente, de ahí la palabra paciente. Eh, Esa es la medicina, como se dice, tradicional, ¿no? Y de ahí, bueno, de ahí ya se abren un montón de abanicos, ¿no? De acuerdo a cada palabra, de que sea solo biologicista, que se ocupa solo de la enfermedad. No, no, no ve el contexto cultural por ahí en el que se desarrolla la enfermedad, ¿no? Deja de lado lo social. ¿Es así? Sí, sí. Mm. Bueno, en base a eso, el texto lo relaciona con lo que tiene que ver la salud del trabajador, que es todo lo contrario, ¿no? Claro, tal cual, sí. Empieza un poco diciendo eso el texto, ¿no? Como dejar de lado la salud de los trabajadores, o considerar esa parte, digamos, de la salud es ideológico, dice, ¿no? Como es una decisión también. Bueno, a ver si puedo compartir esto. No sé cómo se pone. ¿Ya lo ven ahí? Sí, medio chico, pero No, es que acá. Desde el principio. ahí va, bárbaro. Bueno, acá una definición que por ahí justo creo que no está en el texto, en este texto en particular, pero sí en otro que llama parecido, que dice más o menos lo mismo. Pero bueno, Se escucha un centralmente poquito para bajito. pensar, digamos que Menéndez lo que va a hacer es hablar del modelo médico hegemónico para describir los rasgos, ¿no? Y las características que tiene la medicina en la actualidad, básicamente. Y bueno, así es como lo define él en ese texto. Y bueno, dice que entiende el conjunto de prácticas, saberes y teorías generados por el desarrollo de lo que se conoce como medicina científica, el cual desde fines del siglo XVIII ha ido logrando establecer como subalternas al conjunto de prácticas, saberes e ideologías teóricas hasta entonces dominantes en los conjuntos sociales, hasta lograr identificarse como la única forma de atender a la enfermedad, porque me quedo así, legitimada tanto por criterios científicos como por el Estado. Bueno, una definición un poco larga, pero básicamente, no sé cómo me salgo de la pantalla. ¿Ahí salí? No. No, Sigo ahí. ¿Pero qué se ve? Nada. eh, La chica que aprende. Bueno, aprendiendo a usar el PowerPoint. No, bueno, pero para pensar en esto, digamos, ¿no? Lo que va a pensar él es describir todos los rasgos y características de la medicina y para eso va a ser todo un recorrido histórico desde el siglo XVII en adelante más o menos, explicando
cómo se constituyó, cómo se organizó ese modelo médico. Entonces, habla de modelo médico y habla de modelo médico hegemónico, y ahí lo que va a aparecer es un concepto que es la hegemonía, que es el que plantea un autor, que es Antonio Gramsci. En realidad lo podríamos explicar cuando logre salir de la pantalla. Y después lo ponemos para que les quede. No, bueno, un poco para definir esas palabras, digamos, y empezar a pensarlo, Gramsci lo que va a estar analizando en ese momento es cómo funciona la dominación, ¿no? En todo sistema dividido en clases, como por ejemplo el capitalismo en el que vivimos, hay una clase que domina y otra que es dominada. Entonces él como lo que se pregunta es, bueno, ¿cómo se da esa dominación? Y va a pensar en este concepto de hegemonía como un concepto más abarcador, ¿no? Que va a pensar en una síntesis entre la dominación y la dirección, va a decir él. Entonces, bueno, ¿cómo es que en la sociedad dividida en clases siempre hay una clase o ciertos grupos que dominan y logran mantener esa dominación, ¿no? Sin que del otro lado, por ejemplo, se arme una revolución o o protestas o lo que vaya surgiendo. Entonces, lo que plantea ahí es esta cuestión de la hegemonía y cómo esa clase dominante y dirigente va a imponer de algún modo su visión del mundo. Y esa visión del mundo que tiene la clase dirigente es la concepción del mundo que tenemos todos. Eso es como centralmente. No sé si Julia, acá querés agregar. No, está bárbaro. Ahora les pongo la pantalla. Sí, no, creo que lo explicaste bárbaro. No sé, igual si algo no se entiende también podemos dialogarlo un poco. Pero un poco es eso, sí, la dominación. La hegemonía en esto, en relación al sistema capitalista, que un poco también es lo que en el texto aparece Menéndez, como el modelo médico hegemónico se va gestando a través, al mismo tiempo un poco que se gesta, digamos, el sistema capitalista. Y cómo va también adquiriendo lógicas del sistema, como por ejemplo el mercantilismo, como esta idea de que todo se transforma en consumo, ¿no? Un poco, y la salud, entonces también es una fuente para enriquecimiento, ¿no? Y esta noción de hegemonía que es, bueno, esto que decía Rono, que tiene que ver con lo legítimo, lo que todos consideramos un poco que es así, que está bien, que es la forma, digamos. ¿Alguien comentaba acá algo? Sí. Dice entonces, en el modelo médico hegemónico sería el médico el que controla y consensa el tratamiento del paciente. Sí, digamos, en el modelo médico hegemónico sí va a haber como un rol central en el médico y una, como decía la compañera antes, como una relación médico-paciente en la cual hay dominación, ¿no? Y hay una legitimación, digamos, del saber médico y no tanto de lo que pueda el paciente aportar ahí, pero el consenso por ahí viene más como a nivel social, ¿no? Todos consideramos que el modelo médico sería, eh, es el válido, ¿no? No pensamos de otra forma. O sí, porque también hay otras grietas que se cuelan en eso, pero el que domina, digamos, es uno determinado, el que tiene el poder, digamos. Claro, ve a la enfermedad, no al paciente y su contexto. Yo lo que pienso a veces, Juli, Más, es que, ¿se escucha? un poquito más alto. Bajo, es que no sé dónde está el micrófono. Ah, ¿Qué es esto? Ahí, sí, ahí se escucha. Bien, debe estar por acá, en algún lado del teclado está el micrófono.
No, por ahí, viste, descomponemos las tres palabras, ¿no? Esto que vos decías de modelo es aquello que se considera que sería lo normal, lo lindo, lo bello, lo que corresponde, ¿no? Los modelos, las modelos son eso que miramos en la pasarela o que queremos copiar, porque es a lo que apuntamos, digo, para descomponer las palabras, ¿no? Modelo médico hegemónico. Y entonces el modelo de atención en salud o la forma que entendemos el sistema de salud o las cosas, las prácticas en salud, todos lo tenemos bastante claro. Nadie, si le duele la panza, va al curandero. Hoy, el modelo médico hegemónico es que vamos a ir al sistema de salud. Aún así, pudiera ser que el curandero formara parte del modelo médico hegemónico. Voy por la parte de que tiene, eh, bueno, que es médico, que decía recién la compañera, Natalia y algunas, y bueno, la compañera que habló al principio de esto de que el médico medio que es protagonista en toda la historia, ¿no? Está centrado en él, lo que veníamos diciendo de las características, y hegemónico que era que dominaba, que prevalece sobre otros modelos. Entonces pudiera estar el modelo si yo se me ocurriera pensar que el curandero es un modelo distinto de práctica en salud, no sería el hegemónico, está como abajo, digamos, no legitimado. Nada, pensando, descomponiendo esas palabras. Pero lo que se me ocurre, quizás en esto de por qué Menéndez lo historiza y lo piensa, y es que evidentemente los modelos de atención, los modelos fueron mutando y van cambiando, se van transformando, y el principal eje que lo modifica es la estructura económica de una sociedad. Entonces, si una sociedad es una sociedad de consumo, una sociedad capitalista como la actual, en donde los medios de producción están en manos de unos pocos y se van concentrando y hay gente que va acumulando más capital y todo eso, entonces ese modelo médico hegemónico va a responder a ese modelo económico hegemónico, es decir, la forma de organización económica. Digo, porque a veces nos perdemos en las palabras de médico y pensamos que va por ahí, y en realidad es en cualquier forma de práctica en salud que genere concentración de capital, o sea, que genere ganancias, y hoy por hoy el eslabón médico le es redituable al sistema, pero quizá más adelante no, por ahí le sirve el TPC, el técnico en prácticas cardiológicas, y es el modelo TPC hegemónico, que no varía, no es distinto al modelo médico hegemónico, lo único que cambió fue el empleado del mostrador, pero el dueño son los mismos, los dueños del mundo, los que concentran capitales. Pensaba recién, digo, me parece, de pronto. Claro, sí, está bueno eso porque, digamos, él toma el concepto de hegemonía para pensarlo en términos estructurales, digamos. No una cuestión que tiene nada solo que ver con la medicina, sino que además ese saber médico es avalado por todos los poderes, digamos, de alguna manera. No sé, desde lo legal, desde el Estado, desde la clase dominante en general. Y después por todos nosotros, porque ahí es donde se logra la hegemonía. Si no lo avaláramos nosotros también, no sería hegemónico. Pero bueno, esa es como la vuelta. El tema es que uno puede pensar en la enfermedad en muchos términos, ¿no? El proceso salud, enfermedad, atención, digamos, es un proceso político, histórico, cultural, económico, si quieren. Hay un montón de elementos para pensar la enfermedad. Lo que ha logrado el modelo médico es hacer que la enfermedad sea patrimonio exclusivo de ellos y dejando, digamos, de lado todos los demás saberes. Eso sería la hegemonía en términos, digamos, del proceso salud-enfermedad. Y los demás, y los saberes dentro de la medicina misma, o dentro del sistema de salud, también ahí hay toda una disputa que se puede pensar, ¿no? Porque qué lugar ocupa, no sé, la salud mental respecto de
algún tipo de medicina o no sé, o el TPC, o se puede ir pensando cómo juega también dentro mismo de los sistemas de salud. Y él lo que va a hacer, lo que va a decir es que hay algunas características centrales, va a señalar muchas, pero las centrales son 6, que las vamos a mostrar ahora, que son las que señalan en texto, y vamos a tratar de ir explicándolas. Por ahí está bueno, si se nos ocurren ejemplos, ir viéndola. Ahí está. Entonces, bueno, él lo que va a decir es que a través de estas características estructurales, además, es cómo se logra excluir a lo social, ¿no? de todo este proceso, y eso le va a dar las características esto, que es el biologismo, el individualismo, la ahistoricidad, la asociabilidad, que lo puse con un guión porque, digamos, se mezcla sociabilidad, cuando uno lo lee, digamos, sería la negación de lo social o la exclusión de lo social. El mercantilismo y la eficacia pragmática. Es algo. Esas son las principales características. El biologicismo por ahí, o biologismo como lo llame, es como lo primero que por ahí es más fácil de ver, que tiene que ver con esto, ¿no? Con que la enfermedad está pensada solo en términos biológicos. Y además dividido, esa biología, ese cuerpo nuestro, dividido en un montón de partecitas, ¿no? Entonces vamos al médico para que nos vea tal parte de nuestro cuerpo, y eso determina lo que es la enfermedad. ¿Quieren agregar? Es largo lo del biologismo, pero no sé, comentar un ejemplo o algo. Había algo interesante que decía el texto en relación a eso, que decía como el biologismo considera, bueno, esto, ¿no? El cuerpo como mecánicamente, como la suma de las partes, pero incluso después más con el proceso de profesionalización y como de especialización, sería como esto, bueno, empiezan a aparecer todas las especialidades adentro de la medicina, como el cuerpo directamente pasa a ser como partes separadas, ya ni siquiera pareciera que ni siquiera forman parte del mismo cuerpo. Y esto, ¿no? Que hay un médico para cada partecita. Y que, bueno, que cada vez esto va fragmentando más la visión en relación a la salud. No solo que se fije en la enfermedad, sino que además de una parte específica, ¿no? Entonces se va perdiendo la integridad, ¿no? Social, pero también incluso en el individuo, ¿no? Eso. El médico. No. Bueno, después la otra cuestión era la historicidad, ¿no? Ya me perdí el orden. Que tiene que ver, bueno, o sea, el biologismo lo que logra es excluir a lo social de la Por ahí enfermedad. Sí, dale. te interrumpo, Ro, porque ahí pensaba, ¿no? Recién leyendo y me quedaba ahí picando y me quedaba pensando más. Esto que decía Yara dice, ya que en esa relación asimétrica el profesional se cree superior al paciente por esto de tener más conocimiento de su profesión. Un poco tiene que ver con la excusa del biologicismo, ¿no? Como que hay un elemento, no hay un sujeto, sino un objeto de estudio, que es el cuerpo humano, que lo conozco yo porque estudié anatomía, fisiología y la madre en coche,
y que entonces yo soy el que sabe y estudió 7 años y hice la especialidad que me tardó 4 más y estoy ejerciendo y sé, y vos que leíste en Wikipedia hace 15 minutos, me vas a venir a explicar algo que yo sé. Pero eso es ahora, ¿no? Un poco, pero antes era peor, ¿no? El hijo del doctor, el llegar al acceso a la universidad muchas veces era de una elite, después hubo momentos en que se hizo más popular, después de vuelta elite, después más popular, y así, pero la excusa de lo biológico para ponernos en un grado desigual ante el usuario del sistema de salud. Pero ojo, por eso vuelvo al principio, si a veces analizamos los elementos solamente del modelo médico hegemónico como los vio Menéndez en ese momento, quizá no descubrimos los matices de las cosas nuevas que van ocurriendo, porque lo del fondo, lo que define el modelo médico hegemónico, es que la práctica en salud tiene que dar ganancias a los que tienen plata. Entonces, si el médico ya no tiene que tener razón, si el usuario es el que tiene la razón y eso le sirve para que haya más consumo, más gasto en salud, entonces el usuario va a tener razón. Cuando nosotros ahora en el contexto de la pandemia dijimos que por nexo epidemiológico se podía hacer el diagnóstico, o sea, si una persona que estaba en contacto estrecho con otro que había sido COVID positivo, podíamos definirlo positivo si presentaba síntomas, sin hacer ningún estudio, eso está avalado científicamente y todo, en una enfermedad muy contagiosa, en un contexto donde el principal motivo, nada, se demuestra que si haces el estudio en esa persona, un 90% de que va a ser COVID positivo, entonces sin hacer el estudio ya lo diagnosticás. Y está validado. Pero sin embargo, los medios de desinformación, los medios de difusión masiva, fueron tirando sutilmente que era lavarse las manos, no querer hacer estudios. ¿Y qué pasa? Detrás de eso está el estudio, el PCR vale 8.000 pesos, entre 1.000 y 8.000 pesos. Entonces hay ganancias de esas empresas que obviamente van a sutilmente invertir en los medios de desinformación para generar una tendencia y que la población demande que el estudio se haga. Entonces, eso modifica después la práctica, termina teniendo razón, y en esto de que el profesional podía antes, en su superioridad, determinar las prácticas en salud, hoy te marca el terreno muchas veces el usuario que viene y te dice, vengo al chequeo, me tenés que hacer el electro, el laboratorio y el no sé qué, y los mejores médicos son los que más estudios piden. Entonces, como que está esa lógica, ¿no? Los mejores son, no, porque tal médica me pidió la eco transvaginal, la ecografía mamaria, la mamografía, el PAP, el no sé cuánto y el no sé qué, y resulta que científicamente tiene que pedir un estudio con suerte, pero el sentido común que se generó es que cuanto más me estudien, mejor es mejor para mi salud. Entonces esa demanda después va determinando prácticas, ¿no? Yo me canso de explicarle a los pacientes que no hace falta el estudio y al final ya cuando vas con el 20 le decís, bueno, listo, ¿querés hisoparte? Te voy a hisopar, dale, vamos. Entonces, Es biologismo, pero del otro lado. exacto. Es de hecho una problemática importante ahora en Estados Unidos, que digamos de grupos, no sé cómo se dice, o asociaciones, organizaciones de pacientes que terminan exigiendo un montón de estudios y cuestiones, y como que se da eso al revés, como decías vos. Sí, todas estas características, ¿no?, van unidas. Lo del biologismo es una característica principal, pero sobre todo porque lo que hizo es que históricamente logró que se aislara, digamos, que se separara lo social. Con lo social nos referimos a todo, ¿no? Digamos, a lo político, a lo económico, a lo cultural, del proceso de la salud-enfermedad. Y bueno, la ahistoricidad refiere también a lo mismo en términos de que se lo ve, digamos, a la enfermedad y la evolución, no como algo histórico, sino solo la evolución de esa enfermedad, entonces se quita también esa parte al análisis de lo que sucede con
con cualquier enfermedad que podamos analizar. Y el mercantilismo, por supuesto, que ahí señalaba recién Guille, que hace referencia a, bueno, a que todo es un producto del mercado que se compra y se vende, por lo cual la salud ha demostrado que además es una de las principales industrias que generan grandes ganancias en el mundo, por lo cual el lugar, digamos, de ese modelo médico es bastante complejo, digamos, porque eso es lo que lo va a definir centralmente, que da ganancias. No sé si me olvidé alguna de las características. Bueno, no, y la eficacia pragmática que señala tiene que ver con que en ese desarrollo histórico lo que demostró la medicina es como que era más eficaz, que era mejor para solucionar los problemas que cualquier otro. Entonces, bueno, cualquier otro saber, por ejemplo, no sé, voy a un curandero y me curo la culebrilla, ponele, que es algo bastante común. Bueno, lo que demuestra como la medicina todo el tiempo, o lo que intenta demostrar todo el tiempo, es que el cientificismo, que la ciencia es la mejor solución para cualquier problema. Bueno, eso en términos generales. Sí, ahí también como en el término de la eficacia creo que entra un poco esta idea de, bueno, cuanto más médicos, mejor. Entonces, para atacar la enfermedad, o cuanto más estudios, lo que decían recién, más complejos, mejor. Y se tiende esto, a priorizar esto y no la prevención, por ejemplo. Incluso decía Menéndez, está como comprobado que más médicos no implican mejor salud de la población, y pone algunos ejemplos, como Cuba, por ejemplo, en ese sentido, ¿no? Sí, ahí plantea estas cuestiones también de que no está, que digamos, esa eficacia, digamos, tampoco, o sea, se han curado quizás, como que hacen una relación ahí que ha sido más importante, no sé, el agua potable, por ejemplo, para el tema de un montón de enfermedades, pero sin embargo eso se deja de lado, no se analiza. Por eso ahí también esto de no historizar, no pensar qué ha generado el desarrollo de las enfermedades. No sé, ahora que estamos, por ejemplo, con lo del coronavirus, estaría buenísimo pensar en la historia, en los procesos políticos, culturales, económicos, todo lo que nos llevó a esto. Y sin embargo, digamos, siempre queda reducido a lo biológico o al virus o a todo lo que se suele hablar cuando se habla de medicina. Creo que iba a hablar alguien y le doy la palabra. La psicóloga social creo que iba a hablar. Eva. No, porque yo pensaba que cuando hablan de la palabra modelo médico, digo, hay un montón de otras profesiones que podemos, quizás sin saberlo, estar reproduciendo prácticas que tienen que ver con ese modelo. Nada, y pensaba que desde el psicoanálisis, que por ejemplo es una práctica que es contrahegemónica en su momento y que quien lo crea fue perseguido, hoy puede volverse súper amiga de esta lógica del mercado. Desde, no sé, desde el momento en que entramos a la carrera o nos forman para práctica individual, consultorio. Entonces todo el tiempo lo podemos seguir reproduciendo, no es solo el médico. Nos compra el sistema. Más allá de que igual me cuestione, digo, sigue siendo condemónico en esto, por ejemplo, dice la rapidez de los fármacos. Un analista siempre va a ir en contra de medicar y de dar tiempo al duelo, de dar tiempo a, no sé, a estar mal, y va contra el mercado, porque el mercado te necesita que estés bien rápido o que tenés que ser feliz. Bueno, el analista sigue sorteando eso, pero lo hace de manera individual. Después tenemos que ir a un lugar a trabajar de manera comunitaria y no tenés herramientas. Se me había puesto a pensar eso.
o cómo, no sé, en la dictadura todo lo que fue como práctica comunitaria y revolucionaria en cuanto a la salud mental, se tuvieron que exiliar, desaparecieron. Es como, ahora hay muy poco aún con la ley de salud mental. Eso. Claro, en general, digamos, muchos de los planteos que tienen que ver con, que van en contra de la mercantilización, digamos, terminan siendo o perseguidos o menospreciados o no tenidos en cuenta. Digo, pensaba en lo mismo cuando vimos el concepto de salud, lo vimos de, no sé, de un ministro de salud que duró 4 meses nada más, que proponía que la prevención era la solución. Pero la solución no vende. Sí, hay cosas raras que pasan. ¿Sí? Eva. No, dale. No, le iba a seguir pegando a los fármacos. No, qué sé yo, la aspirina, que es la indicación inicial. Si alguien tiene un dolor precordial, un dolor de tórax, digamos, en la zona del corazón, que pudiera ser compatible con un infarto más, algunos otros síntomas o antecedentes como haber tenido un infarto previo, tener eh, hipertensión, algún factor de riesgo, diabetes, obesidad. Y, y bueno, si esos síntomas compatibles, los antecedentes, digamos, y la epidemiología, toda compatible con un infarto, lo que corresponde, más allá de hacer los estudios, es indicarle aspirina, que es el tratamiento inicial como para que esa persona no se muera o tenga un mal pronóstico. Y eso está bastante demostrado científicamente, se hicieron un montón de estudios y si un profesional de la salud, hasta el enfermero, cualquier trabajador profesional de la salud tendría que saber eso en relación al abordaje inicial, si bien el que puede prescribir es hoy por ley el médico. eh, bueno, colaborar en el diagnóstico, en el tratamiento, es orientar hacia la aspirina. Y eso es indudable y si alguien no lo hace es como no solamente mal visto, sino que punible por la ley. Ahora, ¿cuánto le da de sobrevida a esa persona la aspirina? Es muy poco comprobado científicamente. No ronda ni los 5 ni 10 años. O sea, el beneficio que pueda llegar a tener esa persona por haberle indicado la aspirina en ese contexto. Sin embargo, que una persona avance, digamos, continúe sus estudios, pueda completar la primaria o la secundaria o la universidad, o que esté en estudio, cada nivel se ha calculado que prolonga 25 años la esperanza de vida. Alguien analfabeto vive aproximadamente 25 o 35 años. Si termina la primaria, vive 50 años. Si termina la secundaria, 60 y pico por ahí. Si termina la universidad, 70 y pico, 80. Entonces, el estudio es increíblemente uno de los tratamientos más efectivos para prolongar la vida de una persona, aparentemente, científicamente demostrado, y sin embargo, no es un tema de conversación en farmacología, ni en ninguna materia de la carrera de medicina, ni de prácticas cardiológicas, ni de nada, es casual que lo estemos hablando hoy, y, y es lo que más prolonga la vida, ¿no? Entonces, esto que decía Rosario recién, ¿no? Que los determinantes de la salud a veces son más efectivos que cualquier otra o lo que escribe una compañera ahí, lo de los microbios, ¿no? A veces uno está pensando en ese enemigo y en realidad lo que hay que resolver son derechos que nos faltan. El de la salud, perdón, el de la educación, el de la recreación, transporte, la vivienda, el agua potable, todas esas cuestiones. Sí, además desde esa perspectiva se lo piensa en términos colectivos y ahí vamos también a otra de las características que es el individualismo, tanto en términos, o sea, de ambos lados, digamos,
Pero bueno, también esta cuestión de que es el paciente y solo el paciente el que generó su enfermedad, digamos, ¿no? Eso también es. Entonces, bueno, si tiene, no sé, hipertensión es porque no hará ejercicio, porque come mal, porque, no sé, consume alcohol, porque hay un montón de cosas que se habla, y se pierde de vista que por ahí tiene que ver con algo más colectivo, con una forma de vida más general o con un montón de otras cuestiones. Bueno, eso me acordé, que no hablamos del individualismo. No nos queda mucho tiempo, no sé si quieren, vamos pasando al caso clínico. Eva justo nos traía uno a colación. No sé si... Sí, Sí, sí. igual quería agregar algo, como que está el individualismo y está el etiquetamiento, porque también digo, a veces viene alguien y dice, que lo dice Menéndez en el texto de la gente que pierde el trabajo, como que va a haber una epidemia o algo así, de desempleados. Y a veces podés medicar porque viene con una depresión y en realidad lo que le está faltando, por ejemplo, es un trabajo. O viene con no sé, con un grado de ansiedad severo y lo que está pasando es que lo explotan en el trabajo. También hay nombres para todo, pero en realidad el determinante es otro. Bueno, leo. Cualquier cosa me van diciendo que pare. Pero no podría compartir. A ver. Camila entra desmayada a la guardia, traída por una vecina y su pareja. La atienden enfermeras y luego médicas, quienes realizan maniobras y estudios y determinan que todo en su cuerpo estaba bien. Es una crisis conversiva. Parece que Camila pudo explicar, ahí había discutido con su hermana y se había desmayado. Le dolía el corazón. Nos espera en la sala y vamos a atenderla. Con pocas palabras, que su hermana la odia, que eso la pone mal, que no entiende por qué la hermana le desea la muerte. Nos sigue contando que hace una semana empezó con falta de aire, dolor en el pecho y hace 3 días también se desmayó y fue atendida en el hospital de Gonet, donde le dijeron que algo malo tenía en su corazón. Era arritmia. Seguimos hablando y nos cuenta que tiene 2 nenas de 4 y 6 años, que hace 2 años se vino desde Orán, Salta, a vivir y trabajar en la misma quinta que está su hermana. Tiene miedo de que la hermana le haga un daño, ya que nos cuenta que suele ir a varios curanderos. Ella, su pareja y sus niñas viven en la quinta donde trabajan, ahí mismo, en otra habitación, vive su hermana y sus sobrinos. Sobre su mamá, nos dice que vive en Salta y a la que ambas llaman para contarles lo que la otra hace mal. Según ella, su hermana está con muchos hombres y al contarle esto a su madre, la hermana la amenazó. Camila no terminó el secundario, quiere empezar el fines, no tiene amigas, no tiene espacios sociales. Repite el temor a que le pase algo, a que algo en su corazón esté mal. Anotamos y les decimos que es un cuadro de angustia, ataque de pánico, ansiedad, que podemos seguir hablando. Cuando se está yendo notablemente no satisfecha por la atención, porque no habíamos podido decirle qué tenía, pero aceptando volver la próxima semana, se desarma en la puerta. Logramos sostenerla, sentarla, pero aún sabiendo que no era nada físico, parece que tampoco era algo psicológico. Vuelve a ser atendida por el equipo y una vez compensada se va a la casa. Ahí nos hicimos algunas preguntas, no sé si quieren que las leamos o quedamos ahí en el texto. Esto está basado en hechos reales. Esperá que dejo de... Esto está basado en hechos reales, pasó hace poco, así que también está bueno que lo pensemos entre todos para ver cómo seguimos. Tengo algunas preguntas que nos hicimos, no sé si quieren las leo. Dale.
Primero se traía, así que no sabemos si ella, en realidad ella no vino a buscar algo, ¿no? Siempre la llevaron al servicio desmayada. Pero pusimos, ¿no? Como bueno, supimos qué le pasaba a Camila o estuvimos aún sin querer siendo reproductores de un modelo que deja fuera otros determinantes que quizá no eran ni físicos ni psíquicos. La sensación es que era una niña desarmada. Nos preguntamos por qué se fue de Salta, qué había pasado con su otra pareja, el papá de las nenas, en qué cree ella y a dónde va, a quién le cuenta sus cosas si no es a su mamá, si ella confiaba en nosotras o hasta por qué debería confiar en que hablando íbamos a encontrar la causa de ese malestar. Camila podría ser cualquiera de nosotros. Preguntas, ¿por cuánta plata trabaja? ¿Por qué debió dejar su familia de origen? ¿Qué experiencias tiene en el sistema de salud? ¿Por qué se va de la casa? Pregunta Rosana. Las preguntas la puso antes. No lo sabemos. La idea es llamarla y volver a verla para, por ejemplo, preguntarle por qué se fue. ¿Por qué se va a la casa? Porque los médicos también, pero le dan algo, no sé, la reaniman de nuevo, la arman y se va a la casa. También sabemos que seguramente le tomaron la presión, la glucemia, bueno, todas las cosas que hacen también los médicos, y estaba bien, y de hecho se desmaya, pero sin una causa física aparente. Porque hay una maniobra hasta, ¿no? Para saber si alguien se desmaya realmente o si es una crisis emocional que va al cuerpo. Acá tenemos que opinar, profe, eso. Pregunto. Si quieren opinar o comentar algún relato, este es un relato en relación al modelo médico hegemónico, en donde uno puede sacar algunas ideas o conclusiones, pero uno puede, Daniel, si vos querés, contar otro relato parecido, similar, o qué te vino, qué te hizo pensar esto que contó la profe Eva, todos valen. Que sí, que es verdad. Hace poco yo también sufrí una crisis así, y es increíble cómo la mente golpea a la persona, y me considero una persona bastante fuerte, digamos. Yo estudié finanzas, preparé la vida, digamos, para... Y nada, cuestión que hace poco fallece mi mamá, ella es de Corrientes, no la pude ir a ver, nada, un desastre por el tema de la pandemia, y me generó una crisis bastante complicada. Y nada, hablando con un amigo que es psiquiatra porque no atiende, me dice, no, tenés como una despersonalización, y tampoco que me explicó mucho, digamos, porque obviamente hay que pagar y por WhatsApp es como que... así que nada, me dio unas recomendaciones, pero a mí lo que me sorprendía es cómo tanta presión afecta a una persona. Ahora me pongo en el lugar de esta chica, y sí, 10.000 millones de problemas y colapsó. Y ese también por ahí es un problema que la chica fue por ese lado la quiero ver como hegemónico, ¿no? Va al hospital o la llevan al hospital, pero es como automáticamente todo, incluso las personas que la llevan, vamos al hospital, le llevamos, capaz independientemente de que conozcan la crisis que está atravesando. La llevan al hospital y nada, lo que los médicos van a hacer es lo convencional, medirle presión, hacer un diagnóstico para la parte normal, digamos, de una persona que se descompensa. ¿Viste? Falta de azúcar, qué sé yo, y hasta ahí llegó. ¿Viste? Tampoco es que le van a derivar, decir, bueno, mira, evidentemente un problema de ansiedad, che, te derivo a un psiquiatra, o acá en el hospital tenemos un psiquiatra, andate para... No, se fue para la casa. Y eso también genera un descontento en la persona, y tampoco es como, no hay un seguimiento tampoco de esa persona, de todo lo que le está pasando. Obviamente es muy triste, pero también lo que decía el otro día el profe Santiago, ¿no? Que a las mujeres, cuando hablábamos del tema de género, eso, que a las mujeres generalmente le toca esa parte cuando, por ejemplo, se pelea con el marido o la pareja, no sé qué, y termina cargando con la
criatura, los niños, la hija, porque no solo ahí en la historia es eso, pero la criatura tiene que comer, tiene que andar, tiene que estudiar todo, y si a eso le suman los problemas familiares, los problemas con la hermana, todo, y amigo, no creo que el cerebro te aguante, ni el cerebro, ni el corazón, ni nada, y termina derivando en una enfermedad posta, porque primero parece como mental nomás, y después se termina como materializando, por así decirlo, físicamente, generando en este caso, bueno, una arritmia. Y quién sabe a futuro qué más complicaciones si no se atiende, ¿no es cierto? Pero bueno, yo lo vi hegemónicamente a eso, digamos. Al llegar al hospital, te tomamos acá este cuadrito, o sea, a ver qué onda, por qué te descompensaste. Y nada, esa ansiedad que me ha pasado en el trabajo, muchas veces el médico de la empresa te da un paracetamol y listo. Con el paracetamol era el milagroso medicamento de la empresa. Nada, te da un paracetamol y estaba en una crisis de ansiedad, amigo. Perdí una cantidad de guita y era como que me quería pegar un tiro. Y nada, me daba un paracetamol y 15 minutos de descanso y volví a trabajar. Y vos decís, güey, ¿pero qué pasó? Y bueno, el paracetamol era mi vida prácticamente. Pero así funciona, es cierto, es así. No sé si aporté algo, ¿no? Pero yo quería compartir eso. No, está bueno, la idea es debatir. Acá hablaban algo en el chat, no sé cómo se dice, bueno. Y claro, estaban en duda si se había atendido, era una intervención de salud mental, del área de salud mental la que relataba luego de que pasó por el médico. Hay algo que ocurre ahí, yo no estuve presente ese día, pero me lo imagino, Rosario de la Mata. A nosotros, yo soy clínico, y a los médicos, salvo los psiquiatras y un par más de especialidades, nos pasa que la enfermedad aparentemente no orgánica, o sea, esto como lo dijo el compañero, lo que no es posta, como si no tenemos un órgano que esté supurando, que no tenga, no sé, una infección, digamos, los signos vitales alterados, algo concreto del laboratorio, algo que se haya modificado de la norma, como que no nos atrae, como que no es un desafío. Entonces, es algo, obviamente, como nos falta elemento psicosocial del abordaje de la integralidad de las personas, esa parte nos queda como, está llamando la atención. Si bien está después normatizada o escrita la definición de esa patología, como diciendo tiene un ataque de pánico o una crisis conversiva o como quieran el manual de psiquiatría definirlo, eh, por lo general a la mayoría de los médicos, médicas no nos gusta. Entonces seguramente esa paciente vino por la guardia y como nos enteramos de que había una psicóloga atendiendo, bueno, que vaya para allá. Y se va esa patología de esa chica a atenderse al consultorio de salud mental, de la psicóloga, de trabajadora social. Ahí yo le había comentado en otro encuentro, había un sociólogo, ¿se acuerdan? Becker, que había hecho un trabajo de investigación en un centro de salud, y este tipo de consultas las llamaban consultas fantasmas y nadie quería ir a atenderlas. No les parecía relevante. Nosotros en las guardias le decimos H, también. Es como medio parecido, como algo que no existe, ¿no? Pero en realidad H de histeria o CH, crisis de histeria. Y usamos en letra para que la paciente no entienda de qué estamos hablando y la gente un poco se burla diciendo, es una H. Y así estamos en las conversaciones. Lo cierto es que hay una serie de características concretas que son orgánicas, que son o sea, porque si uno dice la paciente la está pasando mal, ¿quién de todos nosotros, o sea, todos podemos hacer un relato muy prolijo de cuál mal la estamos pasando en muchas cosas, pero sin embargo no nos estamos desarmando, como dice Eva, por lo menos por ahora, porque hay ciertos elementos que nos son protectores. Entonces podemos enfrentar esas adversidades o tratamos de ir superándolas o esquivándolas o haciendo lo que podamos en nuestras vidas. Y un poco la definición de Ferrara de salud era esa, ¿no? Enfrentar esas adversidades, eso es salud. Por ahí, no sé, pierdo un órgano, no importa, pero la sigo peleando y por eso soy saludable. Ahora, si perder un órgano a mí me limita y me va tirando a menos, y ahí estoy enfermo. Más o menos, un poco como lo entendí yo a don Florial Ferrara.
Y acá a la chica lo que le pasa es eso, se está desarmando porque el cuerpo se está quejando de que no la está pasando bien. Hay algo concreto que le ocurre, esto que decía el compañero, que él hoy o antes se consideraba fuerte y de golpe siente algo concreto que le está tirando abajo. Bueno, es el cuerpo tiene derecho a hablar. No hablará en español, inglés ni guaraní, pero tiene formas de hablar que es a través de los síntomas. Y te va a tirar todos los síntomas que conoce. Y uno de los síntomas que reconoce, que lamentablemente a veces usa, es la sensación de muerte inminente y es el signo o el síntoma característico del ataque de pánico, que es me voy a morir. Entonces es difícil que el otro, el profesional, le explique que no te vas a morir, porque lo está sintiendo, lo está viviendo. No hay forma de que me digas que esto es un ataque de pánico y no va a pasar nada más. No, yo estoy sudando, el corazón se me está yendo, me está faltando el aire, me late el ojo, fíjate cómo late, y no siento una parte de mi cuerpo, y un montón de cosas que está hablando el cuerpo y que se está quejando, pero que obviamente está cargado por un montón de cosas en su vida, no sé, faltará deporte, no tendrá la estructura, como decía ahí en el relato, no tiene amigos, no tiene contención para desbordar, descargar las, no sé, un montón de elementos protectores les está faltando y está impactando. Pero sin duda ahí, porque estamos hablando de modelo médico hegemónico, había una compañera que había escrito ahí en el chat lo social. Si uno lo ve individual en el consultorio, bueno, es un ataque de pánico más. Uno, listo, lo registré, diagnóstico, próxima entrevista. Pero si uno lo ve en el contexto social, hoy por hoy es una pandemia también, una epidemia lo que estamos viviendo de los ataques de pánico. Cada vez son mayores las consultas y es la droga las que se utilizan como herramienta tecnológica, digamos, como la tecnología que utiliza la psiquiatría o la medicina hegemónica son los psicofármacos y son los que están en, cada vez se venden más en porcentaje y en cantidad en la farmacia. Entonces, evidentemente lo que le pasa a la chica, no me acuerdo el nombre, creo que no está el nombre, pero no importa, eh, evidentemente pudiera tener un elemento social, que no sea, porque uno a veces piensa es ella que no pudo tener amigos, no el viaje que hizo, la familia que tuvo, la vida que le tocó, pero en realidad si fuera así que lo que le tocó, y debería haber más o menos la misma cantidad o menos o así, qué sé yo, de pacientes que le ocurre esto, pero lo cierto es que cada vez son más y más las personas que lo están padeciendo. Nada, tiraba esas cosas en el análisis, lo pensaba recién. Bueno, una de las cuestiones ahí que ella relató respecto a que quería estudiar, bueno, como una de las formas es tratar de que pueda tener una red y hacer otros lazos, no estar tan sola. Entonces, bueno, ahí es un elemento importante, por ejemplo, comenzar la secundaria, más allá de que eso no solucione todos otros problemas, ¿no? Pero sí, por ahí puede brindar un espacio para hacer otra actividad, para tener compañeros con los que pueda compartir otras cosas. Entonces también se estaba pensando desde ese lado. Sí, a mí la sensación que me quedó es que desde lo hegemónico, porque por más que digamos que, o sea, fue una práctica hegemónica, no alcanzó para calmar algo de su malestar. Seguramente los determinantes no eran ninguno de esos que nosotros creímos. Y tiene que ver más con por qué una chica de 20 años se tiene que venir con dos nenas desde Salta, por qué tiene que trabajar en esas condiciones. ¿Y si está engualichada? También nos lo preguntamos. No me asusten. Yo soy sanjuanino, ¿viste? Y en San Juan dicen, no creemos en las brujas, pero que las hay, las hay. No, bueno, pero está bueno desde el lado, o sea que, digamos, está totalmente negado
esa posibilidad dentro del sistema de salud. En todo caso, también es una pregunta. Esos son los otros saberes también que no se pueden tomar en cuenta y como que, de hecho, hasta plantearlo es como tomado como algo raro. Sí, Pero que se ríen y nosotros nos lo preguntamos qué hubiera pasado si había ahí en donde estábamos atendiendo alguien que tuviera herramientas para hacer con, no sé, con ese saber que nosotros no tenemos. Quizá hubiera sido mucho más efectivo que cualquiera de nosotros. sí, como el efecto mágico del paracetamol en el caso del que relataba el compañero. Por ahí hay una necesidad o un relato, una construcción explicativo de la paciente usuaria que es a través de la mala energía, mala onda o gualicho que le pudiera hacer la persona que no la quiere, ¿no? Y que esté necesitando un desgualichamiento, no sé cómo se dice. Perdón. Pero sí, es O verdad, es creer. como un efecto placebo, ¿no? En los medicamentos a veces. Igual a mí... Nosotros decimos que cuando un caso no anda, perdón. No, sí. No, cuando nosotros un caso no va y lo vamos a revisar, siempre la resistencia es del psicólogo, del analista o del médico. Desde este lado, ella tenía otra forma de hablar y todo, y sensaciones que nosotros nunca la logramos entender. Estuvimos 1 hora hablando y no logramos entender qué le pasaba. Es decir, todas las resistencias y la falta de reacción nuestra. Digo, porque contención hubo, pero sin embargo no contamos con las herramientas para entender qué es lo que ella quería transmitir. Eso. Trabajaba en una salita hace unos años atrás en una zona bastante carenciada, digamos, estructuralmente, materialmente, y un paciente que tenía diabetes, que estaba un poco mal, cae a la consulta y me dice que había un momento de confianza, me dice que antes había consultado a un curandero. Y nada, y había intentado el curandero, pero al final le dijo que no, que lo que estaba necesitando es ir a ver al clínico, que era un tema de la diabetes y que lo iba a resolver por ahí. Pero esa consulta con el curandero le había costado 5.000 pesos. Y él estaba conforme con la atención que había tenido el curandero, porque estaba ya descartado todo el problema que... Entonces, a veces pasa que esa persona viene ya con un diagnóstico o con una interpretación de la solución que se la pudo haber dado otro, o no encontró y va a probar con esta alternativa, pero bueno, está esperando, tiene una expectativa también sobre nosotros, porque no creo que ella tampoco hubiera estado esperando de que en un consultorio de salud mental de una institución, digamos, donde las prácticas son otras, no, digamos, no de curanderismo y eso, eh, entonces depende si ella fue forzada como por familiares para decir, bueno, fíjate esta alternativa a tu tratamiento, a ver lo que te está pasando, o si está yendo pensando que la tecnología, lo que vaya a encontrar en ese consultorio, o sea, las prácticas que se realicen ahí, pudieran dar en la tecla a su problema. No sé, eh, me pasa eso, es raro ver que alguien entre y diga, está ese chiste, ¿no? Como, doctor, fui al curandero, ¿y qué le dijo ese ignorante, no sé qué, que venga a verlo? Ah, bueno, es lo mismo, ¿no? Sería raro de que alguien venga ya negado de que lo que me va a decir el médico no tiene razón. Eh, o el equipo de salud y eso. Eh, y a veces pasa lo mismo, esto que decíamos al principio, de que hay una expectativa también porque hay una publicidad silenciosa de no me medicó, ¿cómo no me medicó? ¿No? También esa expectativa, o no me pidió ningún estudio, como una demanda, una expectativa de que es,
uno ya va con la imagen, me está doliendo la panza porque más o menos puede ser esto y lo otro, y seguramente o me opera o me da tal medicación para resolverlo, o alguna medicación. No sé, como que nadie va con la mente en blanco, porque si no sería indistinto dónde va. A veces lo resuelven muchas personas resuelven sus problemas en la farmacia también. Tienen ese imaginario de que el muchacho o muchacha que está en la farmacia le va a dar en la tecla el diagnóstico y tratamiento. Y la publicidad también te lo genera, ¿no? Si tenés dolor, no sé qué, ya te tira todo lo que tenés que tener, el tratamiento es esto. Entonces, bueno, ¿para qué el intermediario del profesional si ya me lo dijo la publicidad? Si tengo esto y esto, el tratamiento es esto. Auspició Pulmosan. Sí, o por ahí no damos en la tecla con lo que había que saber de ella o averiguar o cómo se dio la consulta, digamos, porque es un tema bien difícil. Digo, porque a veces pasa que por ahí uno no va al médico o al psicólogo, a donde vaya, con una pretensión de medicalización o de que le hagan algo, pero a veces pasa que como que uno no puede terminar de contar o no hay del otro lado una escucha real donde se pueda uno plantear lo que le pasa a uno en su cuerpo, que conoce uno, y como que del otro lado, no tenés nada, no, bueno, pero y vos querés como tener la intención de explicar que algo está sucediendo, y que no en todo el mundo es igual, ¿no? Porque no hay un manualcito de cómo le pasa a cada uno, y no hay del otro lado una escucha, entonces también genera esa insatisfacción. Y por ahí, digamos, ahí son errores más de los equipos de salud, y cómo encontrar esas soluciones. Claro que es por ahí también lo que decía una compañera recién en el chat, un compañero que capaz solo necesitaba a alguien que le escuche, ¿vio? Es como que ya no aguantaba más y de verdad necesitaba que alguien lo escuche. Por ahí también la gente creo que acude a los servicios de curanderismo y esas cosas, también por eso, qué sé yo, porque sienten necesidad de ser escuchados y por ahí a veces es más barato que un psiquiatra, ojo. Ojo, ese de 5 lucas y está igual que el psiquiatra, Ese era pero caro. sí, por ahí, y también por la cultura, ¿no? Le digo, yo le decía el otro día que yo vengo de Corrientes, y no solo de Corrientes, el interior, San Cosme, un pueblito que ni en el Google Maps aparece, imagínate. Creo que por cuadra hay un curandero ahí. Entonces, y es normal que la gente vaya primero al curandero, me dice el empacho, y después ir al médico. Es súper normal y hasta hubo campañas inclusive en el pueblo para que la gente vaya al doctor. Así que imagínate vos, y tenían que venir los camiones sanitarios y la gente no quería ir y la gente del campo es muy miedosa al doctor. A mí me costó mucho también, digo que no, porque yo me quería ir, digamos, y hasta que después mi viejo me dijeron, andate amigo, ya, hace tu vida. Pero hasta entonces, es lo mismo que mis compañeros. Eh, y es normal, ¿no? También por ahí la chica quizás, hipotéticamente, si hubiera tenido como un gualicho, y también por la cultura que tiene, por su entorno, donde se crió, todo eso suma al paquete, ¿no? Pero me quedo con lo que dijo una compañera, capaz también necesitaba ser escuchada, por ahí a veces uno necesita que alguien lo escuche y va a cualquier, en este caso hubo una descompensación, pero puede haber casos, la verdad que no sé, pero debe haber casos, me imagino, ustedes son doctores, que la gente va y le comenta ahí todo lo que le pasa y vos decís, uy amigo, pero nada más quería que le escuchen, nada más que eso, capaz, por ahí va. Y para eso se necesita tiempo, ¿no? Porque no es que, o sea, no es de una sola vez que uno va, habla y algo va a mejorar enseguida. Por ahí también esa inmediatez de que uno quiere la respuesta enseguida, tampoco la terminó de
de satisfacer en ese momento, pero por ahí después se quedó pensando en todo lo que pasó ahí. No sé, va a haber que ver. Bueno, se nos ha hecho tarde, ¿no? Sí, sí. Continuará. Nos encontramos en las tutorías, ¿no? Este tema, igual el modelo médico hegemónico, lo vamos a estar, parece que los van a estar viendo en la otra materia y lo van a estar viendo con nosotros y lo van a estar viviendo, lo estamos viviendo todos los días. ¿Leyeron a Menéndez también? No. Otro autor. ¿En la otra materia, profe? Sí. Sí, está en la otra materia, en práctica cardiológica. Está. Ah, Menéndez también. Bien. Bueno, Sí, sí. Menéndez para todos. Para todos. Bueno, nos vemos en la tutoría o en la próxima clase. Adiós. Buenísimo, profes. Un saludo a todos. Saludos.